Victoria de la coalición de centro-derecha del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, que podría volver a gobernar. Unos comicios que han dejado una importante subida de la extrema derecha, que ha empatado con los socialistas, que han sufrido un fuerte retroceso electoral y, de hecho, su líder ha dimitido. Montenegro ha sido refrendado, anoche se dio un baño de masas, no le ha pasado factura a sus escándalos con sus negocios familiares. Quería estas elecciones para ganar más votos y lo ha conseguido. No tiene la mayoría absoluta, pero sí una mayoría más que holgada, 89 diputados, la mayoría absoluta son 116. El otro gran vencedor es la ultraderecha Chega. Para André Ventura es una noche de victoria y ya nada va a quedar como antes, y van a exigir un récord histórico que ha sido celebrado por otros partidos de la ultraderecha en redes como su amigo Santiago Abascal de Vox. El sistema político europeo está roto y la decisión de masacrar a la izquierda transformadora que sucedió a la crisis del 2008 tiene hoy severas consecuencias. El poder europeo se volcó entonces en un objetivo muy claro: impedir una refundación regional conducida por las fuerzas emergentes antineoliberales, progresistas y democráticas. Quebraron a Syriza, quebraron a Podemos, quebraron a la Geringonça portuguesa y a todas las expresiones del ciclo transformador que respondió ante la ruptura del pacto social tras la crisis económica. Buscaban entonces impedir que la crisis financiera se llevara puestos los sistemas políticos europeos y sus equilibrios entre el socialliberalismo y los conservadores liberales, todos ellos, eso sí, otanistas. Para tratar de mantener esos equilibrios no podían consentir una salida en clave progresista como la que los movimientos de la izquierda propugnaban, en favor de los derechos humanos, de la paz y de la democratización de la economía también. Los poderes europeos activaron entonces todas las palancas posibles para impedir la entrada de estas fuerzas en los gobiernos. En Portugal, de hecho, lo consiguieron y en todos los casos pusieron sus maquinarias mediáticas a destrozar a la izquierda, creando así las condiciones para la emergencia de una ultraderecha que ya es una de las fuerzas políticas dominantes en la Unión Europea. El sistema hoy está roto, como digo, y no tiene las condiciones materiales para su refundación. El modelo europeo realmente existente no puede garantizar ni la paz, ni la estabilidad social, ni el bienestar, ni mucho menos los derechos humanos. Pasó a mejor vida el sueño de una suerte de conciliación interclasista efectiva, como la que de alguna forma se logró en los años 60 y 70. En la síntesis europea se esconde su particular drama histórico. Por un lado tenemos a un establishment gran coalicionista, con su ala socialdemócrata en franca decadencia, y por otro lado a las nuevas ultraderechas. Las izquierdas radicales que en la última década aspiraron a mandar en varios países están hoy contra las cuerdas, como vimos el domingo en Portugal. La posibilidad de una italianización, entiéndase, quedar reducidas a minorías extraparlamentarias de las izquierdas en países como Portugal, o quién sabe si también en España, no debe despreciarse en ningún caso. Die Linke, a pesar de sus tibiezas con el genocidio israelí, es verdad que ha resistido en Alemania, pero el 10% del electorado que hoy se reparten a partes iguales los partidos de Sumar y Podemos, o la propia Francia insumisa cuando deje de contar con Mélenchon, deben hacernos mirar con preocupación lo que ha ocurrido en Portugal el domingo. El Bloco se ha quedado con un 2% de los votos y un parlamentario, y el Partido Comunista de Portugal con solo un 3% y apenas 3 diputados. Mientras, la extrema derecha ha venido a jugar un papel muy específico. Busca ser el baluarte del orden social sin garantizar las condiciones materiales que lo hagan sostenible. En suma, viene a hacer valer los intereses de los sectores concentrados del poder, al tiempo que impide la organización social y política de la clase trabajadora. La crisis sistémica europea y la estrategia de los establishment nacionales en la región para impedir el ascenso de las izquierdas ha sido un cóctel explosivo con un desenlace trágico: el auge todavía sin techo de los movimientos de extrema derecha, filofascistas y en algunos casos incluso filonazis. El terremoto político en Portugal de la mano del ascenso de la Chega da buena cuenta de ello. El bloque de poder europeo impidió la salida por la izquierda de la crisis del modelo de bienestar, a pesar de que ésta garantizaba el sistema democrático, la justicia social y la libertad de prensa y de expresión. No pudieron consentir que se pusieran en discusión algunos de los privilegios económicos y mediáticos de los sectores concentrados del establishment. A cambio, nos dejaron esta maravillosa coyuntura que tenemos ahora.
Hoy la izquierda palidece en casi toda Europa. La socialdemocracia se desinfla, los conservadores se ven sorpasados por la extrema derecha y la institucionalidad europea afronta su crisis política más grave en décadas. Lejos de una refundación por el centro, el éxito de impedir la consolidación de las izquierdas se presenta hoy como tragedia en forma de fascismo. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Si han visto algún programa de televisión en España o en América Latina que analice el significado político de las elecciones en Portugal, véanlo, porque desde luego no hay muchos. Este es uno de los pocos. No es una cuestión menor que la izquierda radical, que hasta hace bien poco sostenía un gobierno socialdemócrata en una fórmula que fue muy reivindicada en España por todos aquellos que decían que Podemos no tenía que estar en el gobierno, pues está hoy en el 3 y en el 2% de los votos, y la ultraderecha de un país con un ADN antifascista mucho más claro que el español, con una revolución de los claveles en el que los militares portugueses terminaron con un sistema dictatorial. Hoy hay una fuerza de derechas y una fuerza de ultraderecha que se reparten la primera y casi la segunda posición. Casi nada. Hoy vamos a analizarlo aquí en La Base. Irene Zugasti, ¿qué información nos traes? Bueno, pues vamos a sacar los datos y los números detrás de este desastre portugués y ver un poco también cuáles han sido los discursos y el papel que han tenido también algunos actores concretos en estos resultados. Manu Levin, la prensa en España suele hablar poco de Portugal. De hecho, si preguntáramos quién es el presidente de Portugal a muchos tertulianos, difícilmente lo sabrían. Muchos no lo sabrían. ¿Qué has visto? Hablan de Portugal cuando interesa para defender relatos a nivel doméstico, ¿no? Cuando suceden este tipo de resultados, se pide autocrítica a la izquierda. Si les han dado una paliza, algo habrán hecho para merecerlo, pero pocas veces se le pide autocrítica al periodismo y a los medios de comunicación supuestamente progresistas. Nosotros hoy vamos a tirar del hilo del editorial que planteabas al inicio y vamos a repasar cuál ha sido el trabajo que ha hecho la progresía mediática en España, por ejemplo, para llegar a producir un escenario político como el que tenemos hoy. Autocrítica, la que tengo aquí colgada, es el lema de buena parte de las asociaciones de prensa en España y en todo el mundo. Hoy contaremos con Raquel Varela, portuguesa, historiadora, a la que pediremos un análisis sobre lo que ocurrió el domingo en su país. Arrancamos, Rocío. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Todo tuyo. Los y las votantes portuguesas se dirigieron el domingo a las urnas para votar en las terceras elecciones generales del país en 3 años. Lo hacen después de que el gobierno liderado por el primer ministro Luis Montenegro, que perdió una moción de confianza el pasado marzo, volviera a convocar elecciones. El partido de Montenegro formó una candidatura conservadora de coalición de varios partidos tras perder, como digo, esa moción de confianza por una trama de corrupción inmobiliaria que le implicaba él mismo, y ha vuelto a ganar. Hoy el escenario es todavía peor para la izquierda portuguesa que hace más de un año. ¿Por qué? Cuéntanos. Pues un titular rápido, Pablo, sería una caída del Partido Socialista y de los partidos de izquierda en favor de un auge de la extrema derecha. Con cerca del 65% de participación en estas elecciones, más o menos lo mismo que en 2024, el Partido Socialista ha obtenido el tercer peor resultado de su historia, un 23% del voto, perdiendo en 3 años casi la mitad de sus diputados. Pero hay más titulares, así que si os parece, vamos a hacer un análisis un poquito más en detalle. Veamos. ¿Quién ha ganado? Bueno, pues en primer lugar tenemos al partido del ministro saliente, Luis Montenegro, que, como hemos dicho, era el candidato de Alianza Democrática, un partido conservador que coaliga a varias formaciones de derechas y que está integrado dentro del Partido Popular Europeo. Esta coalición arrasa, por cierto, en el norte del país y en el distrito capital, en Lisboa. Aunque, como decíamos, Luis Montenegro se vio salpicado por un caso de corrupción cuando salió un escándalo de que tenía una empresa inmobiliaria a su nombre que no había registrado en el registro de transparencia parlamentario. Al final esquivó 2 mociones de censura, una del Partido Comunista y otra de Chega, y terminó por convocarse él mismo una moción de confianza, perderla y llamar a elecciones este pasado mes de marzo. Pues bien, su partido ha subido del 29% al 33% y Montenegro se perfila pues como el gran ganador, que revalidará otro como primer ministro, porque tiene esa mayoría más amplia que deseaba, aunque, ojo, lejos de la mayoría absoluta con la que fantaseaban,
Bueno, ¿y en el segundo lugar? Pues en segundo lugar, digamos que tenemos un empate técnico por escaños, 58. Tenemos por un lado a Chega, la opción de la extrema derecha liderada por André Ventura, personaje, por cierto, que saltó a la política, pero que se hizo famoso en televisión portuguesa comentando al Benfica, por cierto. Si fueron la tercera opción con 50 diputados hace un año, en marzo del 24, ahora suman ya 58 y han tocado su techo, el 22% de voto. Nada más y nada menos. Ventura ha centrado su campaña en el odio contra el pueblo gitano y en un discurso aparentemente anticorrupción y populista. El lema del partido es limpiar Portugal, que nos quiere sonar de algo, ¿no? Limpiar Europa, limpiar Gaza, limpiar Madrid, no sé, Rick, parecen así. Para las elecciones legislativas retomó ese estribillo, limpiar Portugal, que fue su eslogan del año pasado, y lo transformó en salvar Portugal, que suena tan trampista como salazarista. La estructura territorial de voto, por cierto, es interesante, porque es muy clara. El sur del país se decanta, ya ven el mapa, por la extrema derecha más que el norte. Chega se hace con más de 1,3 millones de votos frente a los 68.000 que tenía en 2019 y con la victoria en 4 distritos al sur del Tajo, en Beja, en Faro, en Portalegre y en Setúbal. Chega y su líder Ventura, que reivindicaban una Europa cristiana en los mítines de Vox, ha ido alineándose con el trumpismo y sus estrategias también mediáticas y digitales. Yves Leonard lo analiza como la apropiación que hace de un Portugal de abajo que Chega reivindica, donde el sur del Tajo y los trabajadores decepcionados de la gran periferia de Lisboa encarnarían un Rust Belt portugués fantaseado. Pero volvamos a la gráfica de resultados para ver la caída del partido que queda empatado con esa extrema derecha de Chega como opción electoral, el Partido Socialista Portugués. Ha pasado de 78 diputados en 2024 a 58 en estas elecciones. El candidato era Pedro Nuno Santos, exministro de Infraestructura, y su partido, que en otro tiempo con Antonio Costa logró una mayoría absoluta de 120 escaños en el 22, hoy se desploma. El sistema bipartidista portugués sale muy tocado de estas elecciones y es incapaz de resistir el ascenso de Chega. Es la primera vez que el centro izquierda y que el centro derecha, por llamarlos así, no disponen de la mayoría de 2/3 del bipartidismo. La Geringonça, esa experiencia de gobierno de 2015 entre el Partido Socialista Portugués, apoyado parlamentariamente por el Bloco de Esquerda y el Partido Comunista, se rompió cuando el Partido Socialista decidió dejar de llegar a acuerdos parlamentarios con sus socios de la izquierda en 2021 y hacer las cosas solo o apoyándose en la derecha. Aunque, si recuerdan, el gobierno socialista de Costa terminó con un caso de corrupción en 2024 que ha dado lugar al escenario actual, con un caso de corrupción o de lawfare, según como lo analice uno. Costa dimitió en noviembre de 2023 cuando presentó su renuncia como primer ministro tras casi 8 años en el cargo en el contexto de una investigación judicial a su gobierno por presuntos delitos de prevaricación. Su sucesor, Pedro Nuno Santos, anunciaba la noche del domingo su dimisión como líder del Partido Socialista, negándose de antemano a apoyar un ejecutivo dirigido por Luís Montenegro, el candidato de la derecha, que, según repitió, no tiene la capacidad necesaria para el cargo y las elecciones no han cambiado esta realidad, dijo. Y hablando de Geringonça, vamos con los resultados de la izquierda, que son malos, pues sin paliativos. El Partido Comunista Portugués, integrado en la Coalición Democrática Unitaria, estará en el Parlamento, sí, aunque con un escaño menos, 3 en vez de 4 que obtuvo en 2024. Es su peor resultado histórico a nivel nacional. El bloque de izquierdas ha sido el peor parado. Sufrió mucho apuro hasta el final y consiguió finalmente un 1,6% del voto, que se traduce en apenas un escaño raspadito. Un resultado muy por debajo de su desempeño en el 24, cuando obtuvo 5 escaños, y muy lejos de su mejor época, esa Geringonça del 2015-2022, cuando llegó a ser tercera fuerza con 19 escaños. Dentro de este grupo, los peor parados de los resultados serían Libre, que se define como la escisión menos ideológica del bloque de izquierda. Libre se alinea en realidad con los verdes en Europa, apoyan el envío de armas a Ucrania, mantienen excelentes relaciones con Israel y ha sido la excepción entre la izquierda porque han mejorado un poquito su resultado. Con un 4% del voto obtienen 6 escaños frente a los 4 que obtuvieron en 2024. Vamos, que en general tampoco es para echar cohetes. Aunque les gusta lo de echar cohetes a esta gente, ¿no? Por otro lado. Y nos quedaría Iniciativa Liberal, que ha sacado 9 escaños. Representan el liberalismo de centro-derecha, ya saben, la quimera clásica de ser progresistas en lo social y ultraliberales en lo económico, como se suele decir, y pueden ser una muleta clave para derecha y ultraderecha. Pues los motivos para este batacazo,
se han expuesto muy bien en el editorial, aunque entre otras causas, por ejemplo, podemos ver algunas como las que señalaba el Ordu en su análisis del salto. El desempleo en Portugal ha caído al 6,5%, pero el salario mínimo sigue por debajo de los 900 euros. Alquilarse una casa en Lisboa es más caro que en Madrid, mientras los salarios y las pensiones siguen bastante por debajo del nivel medio, por ejemplo, español. A pesar de los buenos datos macroeconómicos, en teoría, muchos jóvenes portugueses tienen que emigrar. Es la única alternativa que tienen, como ocurrió durante la crisis de 2008. Así que esa es la mejor opción laboral, parece. Y otro elemento importante es el que señala el periodista Bruno Carvalho. Dice, habría que pedir cuentas a los medios de comunicación porque son responsables de haber llevado a Chega en brazos durante más de una década, especialmente las televisiones. Solo faltó que hubieran transmitido el cateterismo en directo. Si hubiera tenido la misma cobertura que el Partido Comunista Portugués, Chega, dice este analista, no tendría ni siquiera 3 diputados. Con lo del cateterismo, Bruno Carvalho se refería al espasmo esofágico que sufrió Ventura en directo y a los varios problemas de salud, que ha sufrido durante la campaña, pero que los medios de comunicación portugueses han cubierto hora a hora con mucho morbo y con mucho interés. Fascista y enfermizo para que luego digan que Dios no castiga 2 veces. Entonces, Tugasti, tenemos que olvidarnos de aquello que cantaba Lo Sinistro Total de menos mal que nos queda Portugal. Bueno, pues volviendo al análisis de este periodista de Carvalho, él advierte, no se engañen, Chega viene realmente a cambiar el país, para peor. El partido de André Ventura es el sueño dorado de los grandes grupos económicos y financieros. Podrá finalmente ajustar cuentas de forma abierta y sin pudor con las conquistas sociales de la Revolución de los Claveles, que es el propósito de Chega. Anoche en la radiotelevisión portuguesa, João Coutrinho Figueiredo, que es el de Iniciativa Liberal, esos 9 escaños, y Pedro Franzão de Chega, admitían juntos que quieren cambiar la Constitución de la República Portuguesa para eliminar su preámbulo y modificar la parte que define la organización económica del país porque, y citamos literal, atribuye al Estado la obligación de ser el que preste los servicios públicos. El cordón sanitario de Montenegro flaquea ante la ultraderecha. Es más, ha usado sus principales argumentarios para reforzar sus resultados. En el centro, la inmigración. Montenegro anunció en marzo una campaña para instar a 18.000 personas a abandonar el territorio portugués de forma voluntaria. Instar, voluntaria, ya ven. Montenegro no es el único, ¿no? Como Keir Starmer, el laborista británico, como la propia Ursula von der Leyen, estos discursos de inmigración son indistinguibles de los de la extrema derecha, esos y en otros muchos elementos. Así que, pues Luís Montenegro se presenta en un escenario, eso sí, sin precedentes en Portugal, porque va a gobernar en minoría y su principal opositor ahora es la ultraderecha, Chega, o su principal aliado. ¿Optará por una configuración al estilo italiano o al alemán o decidirá negociar caso por caso? Bueno, en cualquier caso, los portugueses y portuguesas volverán a las urnas en enero del 26 porque son las elecciones presidenciales las que eligen al presidente de la República. Y en realidad la campaña electoral empieza pues ya. Vuelvo a citar a Carvalho. Sí es absolutamente chocante que haya más de 1 millón de votantes de un partido abiertamente fascista y que muchos tengan como objetivo expulsar a indostaníes, hacer la vida un infierno a los portugueses gitanos y retirar derechos a las mujeres. Todo menos tocar los intereses de quienes de verdad son responsables de nuestras vidas miserables, los grandes grupos económicos y financieros. Creen que André Ventura está realmente contra este sistema, pero que voten por un partido de embaucadores consumados que dicen una cosa hoy y mañana hacen lo contrario no significa que no tengan razón para estar indignados. Sabemos bien que Chega fue llevada en hombros por los medios de comunicación que de forma irresponsable, pero consciente y deliberada, dirigieron todos los focos a la extrema derecha, alimentando su discurso racista y xenófobo. Vivimos tiempos de resistencia. En uno de sus poemas, Manuel Gusmão preguntó: ¿quiénes somos nosotros? Y respondió, en relación con los comunistas, que somos la esperanza que no se queda esperando. Esperemos que alguien tome nota en Portugal y aquí también. Gracias, Tugasti. Las gigantescas mentiras del bipartidismo y las inaceptables injerencias de los burócratas de Bruselas solo van a poder retrasar lo inevitable, que es el triunfo y el gobierno de las formaciones patriotas en toda Europa. El escándalo es el de las elecciones rumanas, donde hemos visto un proceso electoral fraudulento, con anulación de elecciones. Incluso impidieron al candidato originario presentarse. Y a pesar de la persecución a los patriotas y soberanistas, pues nuestros amigos de la UR han cosechado un resultado excelente. La esperanza, lo ocurrido en Polonia, sin duda. Creemos y confiamos que la unión generosa de todas las fuerzas patriotas en Polonia puedan hacer presidente en la segunda vuelta al candidato Karol Nawrocki. Y por fin, el triunfo. El triunfo fue ayer,
cuando los portugueses, con su enorme apoyo a nuestros amigos íntimos de Chega, derrumbaron el sistema bipartidista que ha dominado Portugal desde la Revolución de los Claveles. Manu Levín, todo tuyo. Vamos, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El País Express. Las elecciones en Portugal, Rumanía y Polonia confirman el ascenso de la extrema derecha. Un cambio de rumbo para la Unión Europea. Las elecciones celebradas en Portugal, Rumanía y Polonia han confirmado, dice El País, una tendencia que preocupa en Bruselas: el auge de las fuerzas conservadoras y ultras en Europa. Portugal, la coalición conservadora, ganó las elecciones, pero el verdadero protagonista fue Chega, el partido ultraderechista que pasó de un 1,3% de apoyo en 2019 a un 22,5% este año. Ascenso de la ultraderecha, como veis, es el principal marco mental en el que El País coloca los resultados electorales en Portugal, no es para menos, así como en Rumanía y Polonia, y lo inscribe en una tendencia general en Europa. Por si fuera poco, como continúa, esta realidad se suma a la ya observada en otros países europeos como Alemania, donde Alternativa para Alemania se consolidó como segunda fuerza política, y Francia, donde el reagrupamiento nacional de Marine Le Pen sigue ganando apoyo, dice El País. Hasta ahí ningún misterio, pero a continuación El País, un diario que representa al mismo sector político-mediático que fue el gran derrotado en Portugal, plantea algunas explicaciones a esta tendencia política. Dice: las causas de este ascenso son variadas. Los analistas apuntan a una combinación de factores económicos, el desencanto con los partidos tradicionales y la capacidad de los partidos ultras para apropiarse de temas sociales y culturales que antes eran dominados por la izquierda. La expansión de las redes sociales, especialmente entre los jóvenes, también ha dado a estos partidos una nueva plataforma para difundir su mensaje, dice El País. La economía, la crisis de los partidos, la habilidad de la ultraderecha, y por supuesto las redes sociales. Ya. Igual, entre las causas de que la izquierda esté machacada y la ultraderecha tenga una autopista libre en Portugal y en toda Europa, El País quizá debería incluir su propio desempeño y el de sus pares de la progresía mediática europea. Sobre todo cuando hoy tenemos a ese sector pidiendo autocrítica. Editorial del País de hoy mismo: el populismo avanza en Portugal. La victoria de la derecha y el gran ascenso de los ultras obligan a hacer autocrítica a la izquierda, que pierde 500.000 de votos en un año. La izquierda está obligada a hacer autocrítica. Ok, pero algunas entonces pues nos preguntamos, ¿para cuándo la autocrítica del periodismo progre? ¿Hay algo en la acción de la progresía política y mediática que ha mandado en Portugal entre 2015 y 2024 y que manda hoy aquí en España que haya motivado o contribuido al declive del progresismo y de la izquierda y del auge de los fachas? Claro, ese es el tema, esa es una pregunta interesante, porque cuando se confirma por enésima vez el avance de la extrema derecha en Europa, cada vez que se abren las urnas en cualquier país, y cuando quienes han mandado 10 años en Portugal salen a pedir autocrítica al apuntador, creo que más que constatar cómo informan hoy los medios sobre los resultados en Portugal, en resumen, la derecha mediática los celebra y la progresía los lamenta y escurre el bulto, pues quizá más que eso tiene sentido mirar hacia atrás y preguntarse en esta sección cuál ha sido el papel del poder mediático en la última década y si hay algo ahí que tenga que ver con la situación en la que nos encontramos hoy, en particular lo que toca a la progresía mediática. En otras palabras, igual algo de la autocrítica ante el hecho de que la izquierda esté machacada les corresponde precisamente a quienes se han dedicado sistemáticamente a machacar a la izquierda. Igual algo les corresponde, ¿verdad? Así que acompañadme en esta triste historia que se puede contar en portugués, en español, en griego, en francés, de cómo la progresía mediática de régimen lo apostó todo para cerrar cualquier posible salida por la izquierda a las crisis políticas y sociales en Europa, dejando vía libre a los fascistas. Y nos vamos a centrar en concreto en El País, que hoy se preguntaba qué ha podido suceder. Capítulo 1. La izquierda no puede gobernar. Año 2015. Portugal vota y hay una mayoría parlamentaria del Partido Socialista más la izquierda. El País. ¿Por qué no habrá un frente portugués de izquierdas contra la austeridad? Los socialistas descartan formar mayoría con los partidos de extrema izquierda. Los resultados de las elecciones portuguesas, con el triunfo, aunque sin mayoría absoluta, del actual gobierno de centro-derecha, ha abierto la crisis en el Partido Socialista que dirige desde hace menos de un año el exalcalde de Lisboa, António Costa. Su posición en el Parlamento marcará el futuro del propio líder y también el del partido, que corre el riesgo de quebrarse ante la irrupción del Bloco de Esquerda, una izquierda más radical y con más cintura que el coriáceo PC, que también aumentó diputados.
De un lado, el centro-derecha, del otro, la extrema izquierda. Dar esa consideración de centrista para el campo reaccionario, como hacía El País, mientras tachaba de extremistas y radicales a partidos que proponían simples medidas socialdemócratas ante la crisis. Bueno, pues eso ya dice bastante sobre el problema que tenemos aquí y sobre el papel que ha jugado la progresía mediática. La idea de un posible gobierno de izquierdas, continuaba El País, se desmoronó en cuanto el socialista Costa salió a dar explicaciones. Dejó claro que no formaría parte de ninguna mayoría negativa, aunque se identificó con la mayoría del cambio, Partido Socialista, Bloco de Esquerda y Partido Comunista. Insistió en que su partido respetará sus compromisos europeos y su idea de una Europa con moneda única. La mayoría de izquierdas portuguesas salida de las urnas, afirmaba El País, tiene programas económicos irreconciliables. El PC, marxista-leninista patriótico, desea salir del euro y siempre ha rechazado apoyar al Partido Socialista por considerar que realizaba una política de derechas. En el caso del Bloco de Esquerda, que ha conseguido el mejor resultado de su historia, pasa de 6 a 19 diputados, y que por primera vez ha superado al emblemático PC, quiere la reestructuración de la deuda. Como bien ha identificado Costa en su amarga noche electoral, a los tres partidos de izquierda solo les une su mayoría negativa. Están de acuerdo en repudiar al ganador, la derecha, pero en las soluciones para el país son imposibles de encontrarse. Costa y el Partido Socialista se encuentran en una posición incómoda. O permite un gobierno de centro-derecha o permite un gobierno de izquierda radical. O permite un gobierno de centro-derecha o un gobierno de izquierda radical, decía El País, sobre el dilema de sus homólogos portugueses en 2015, dando de nuevo una consideración mucho más amable a la derecha que a la izquierda. En España, el PSOE y la progresía mediática también se enfrentaron a ese dilema y tomaron una decisión, la de permitir un gobierno de centro-derecha. Bloquearon durante 5 años la formación de un posible gobierno que reflejara la mayoría surgida de las urnas. Defendieron un pacto con Ciudadanos y después la abstención para que gobernara Mariano Rajoy. Con ello, condenaron a España a 3 años más de gobiernos de centro-derecha y por el camino aparecieron en el Congreso unos alegres muchachos que se hacen llamar Vox, con 52 diputados. En Portugal, finalmente, como decíamos, el Partido Socialista logró excluir del Ejecutivo a la izquierda y formar un gobierno en solitario con el apoyo externo del Bloco y el Partido Comunista de Portugal. Capítulo 2. No hay alternativa. El País, 2015. El futuro Ejecutivo de Portugal deberá aplicar recortes económicos. Deberá. Los principales partidos asumen el plan dictado por Bruselas. Gobierne quien gobierne, aquí manda el capital. El programa electoral que haya ganado no importa. Aquí el único programa posible es la austeridad. Aquí había que hacer lo que había que hacer, lo que dictara, bien elegido el verbo, el poder financiero europeo, y a quien dijera lo contrario, leña. Se llamase Syriza, se llamase Podemos, se llamase Bloco de Esquerda o como fuera. Leña mediante la verdadera pinza que ha habido en Europa en la última década, que ha sido la de la derecha y la progresía para destruir cualquier cosa que hubiera a la izquierda, por moderada que fuera. Ahí es donde ha estado realmente el cordón sanitario y ahí es donde sigue estando. El País, 2018. El gobierno portugués dice basta a las exigencias de PC y Bloco. ¡Que se callen ya de una vez estos malditos rojos de mierda! ¿Pero qué es eso de pretender un gobierno que negocie las políticas contigo solo porque ese gobierno exista gracias a tu apoyo? ¡Nada de eso! Y nos da exactamente igual cuántos votos tengan. A la izquierda, en todo caso, le damos permiso para existir. Que protesten si quieren, pero que desde el gobierno se haga lo que ellos dicen. Hasta ahí podríamos llegar. A la izquierda, ni agua, que no lo olvidéis nunca, es monstruosa, extremista y radical. Y si os da por olvidarlo, pues ya os lo recordamos aquí en El País cada vez que tengamos que referirnos a ese espacio político. La izquierda radical portuguesa en todos los titulares. Leña al mono durante años, incluso aunque no entraron a los ministerios, pero el gobierno dependía de ellos. Y objetivo conseguido. Capítulo 3, 2018, El País celebra el éxito de la misión. Mayoría absoluta en Portugal. El socialista António Costa podrá gobernar en solitario, por fin, sin depender de estos rojos de mierda, mientras la ultraderecha, decía el titular, consolida su espacio minoritario. La lectura más evidente de los resultados es que los portugueses aspiran a la estabilidad política, que la alianza parlamentaria formada en 2015 por socialistas, Bloco de Esquerda y Partido Comunista Portugués, la Geringonça, no siempre supo garantizar y tampoco hoy ha resultado atractiva la geometría de acuerdos que funcionó durante varios años. Las reivindicaciones de la izquierda de los socialistas
Decía El País, no han encontrado respaldo electoral. El bloque de izquierda sufrió una caída muy fuerte y en menor medida ha sucedido lo mismo con los comunistas. Con todo, Portugal mantiene un formato bipartidista en el que las dos grandes formaciones a derecha e izquierda se reparten el 84% de los diputados y casi el 70% de los votos. Bueno, y esa minucia que se les olvidaba a los camaradas del País con toda la euforia de haber arrasado a la izquierda portuguesa. La irrupción más inquietante, añadía al final esta pieza, corresponde a una extrema derecha que consolida su representación parlamentaria. Misión cumplida, terrícolas. Tras años de duro trabajo mediático hemos logrado hacer mucho daño a estos extremistas radicales de izquierdas que querían invertir más en sanidad o subir los impuestos a los ricos. El daño colateral han sido los fachas estos de Sega, pero bueno, ya lo iremos manejando como podamos. Ya lo iremos manejando. El capítulo 4 de esta historia ya estamos viendo cuál es. Podríamos traer aquí innumerables ejemplos de la violencia mediática de la progresía contra la izquierda y de cómo identifican con la locura a fuerzas de izquierda moderada, mientras dicen que Giorgia Meloni se ha moderado un montón y ya es una simple líder conservadora. Ejemplos referidos a distintos países europeos. Ojo, no se nos olvida que cuando recientemente se votaba en Francia, con Le Pen a punto de llegar al poder y el país tuvo que elegir adversario, decidió que su adversario era Mélenchon. Ausencia de democracia interna, purgas, antisemitismo, decía El País sobre Mélenchon poco antes de la primera vuelta electoral. Hay motivos para pensar que un gobierno con Mélenchon sería problemático para Francia y Europa, decía El País, antes de la segunda vuelta, cuando el nuevo Frente Popular de Mélenchon ya era la única alternativa a Le Pen, y volvía a acusarlo de antisemita por defender a Palestina frente al genocidio israelí. Esto es la progresía mediática, pero ojo, miren el rotulito de Televisión Española en Eurovisión. No olviden el rotulito, amigos. Insisto, esto mismo de Portugal o de Francia lo podríamos decir si analizáramos el papel del país respecto a la experiencia de Syriza en Grecia. Y bueno, sobre la progresía mediática reventando a Podemos, tienen ustedes 5 temporadas de La Base. La progresía mediática se ha pasado 10 años descargando toda su violencia contra cualquier proyecto político en cualquier país que planteara una salida por la izquierda a los problemas que existen en Europa. 10 años diciendo que el peligro, la amenaza, lo extremista, lo radical, lo imposible era la izquierda. Y en parte, como resultado de ese gran trabajo, la única y falsa salida al statu quo que han dejado en pie es que, bueno, pues tenga éxito la ultraderecha. André Ventura, Santiago Abascal, Marine Le Pen y el resto de fascistas europeos les agradecen los servicios prestados, amigos de la progresía. Gracias, Manu. Porque la sociedad es una pelea ideológica constante, continua, en la que es fundamental que existan argumentos, y creo que la izquierda debería imitar de la derecha su conciencia de lo que representa el poder. Teresa Cebrián, Teresa Pablo Moto. Sale mencionado David Broncano y sale mencionada Dulceida y sale mencionado José María Aznar. Con el libro os vais a llevar unas cuantas anécdotas y unas cuantas curiosidades. Creo que vais a encontrar material muy valioso para entender cómo funciona la ideología. Hoy nos acompaña Raquel Varela, es portuguesa, historiadora. Raquel, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Hola a todos que escuchan el Canal Red y a vosotros, claro. Raquel, querríamos conocer tu análisis sobre lo que pasó el domingo en Portugal. Bueno, hay un análisis de largo plazo que es absolutamente necesaria. Por los años 90, bueno, Portugal tuvo la mayor revolución de la Europa del posguerra. 3 millones de personas han derrotado el régimen de dictadura, que era un régimen hermano de los fascistas, y empezaron a construir una democracia de base directa y con una conquista enorme de derechos sociales, laborales. Para que tienen una idea, infelizmente estamos un poco de espaldas voltadas Portugal y España, pero es una unidad histórica. Incluso la transición está conectada con la Revolución Portuguesa y los médicos autogerían hospitales, los profesores autogerían escuelas. Eso fue la dimensión de la Revolución Portuguesa. Después de eso, ha sido derrotada con un golpe de derecha, pero con el apoyo del Partido Socialista y de la Iglesia en 75 y junto con los pactos de Moncloa en el Estado español. Entonces hay como que un proceso junto en la península ibérica que finalmente termina con la adhesión a la Unión Europea. Cuando a medio de los años 80 empiezan todas las reformas que se llaman de neoliberalismo,
y el Partido Socialista va a adherir masivamente a este proyecto de una izquierda neoliberal. Cuando el colapso de las deudas como forma de soportar el capitalismo del posguerra empieza en 2008, se forma un amplísimo movimiento social en Portugal, tal como en el Estado español, fortísimo, que incluso va a tener un impacto grande en nuevos movimientos sociales organizados fuera de las estructuras sindicales normales. Y como forma de atenuar, acalmar esos movimientos sindicales, la burguesía portuguesa, los empresarios portugueses y obviamente los empresarios que sustentan la Unión Europea van a pedir un gobierno muy extraño que se apellidó de Geringonça, que es el gobierno del Partido Socialista, apoyado en el Parlamento por el Bloque de Izquierda y por el Partido Comunista, pero el presidente de la República de derecha, muy alineado con el sector de la, incluso próximo de la Opus Dei, de una ala, que viene de la democracia cristiana, pero con particularidades. Todos van a apoyar este gobierno con algunas medidas matizadoras de la pobreza de los mayores, fin del corte de los salarios, pero con políticas que desde el punto de vista laboral se mantuvieron como las de la Troika. La principal de ellas, las dos principales de ellas es un corte en el sueldo de las horas extra de pago en las empresas y la facilidad de los despidos. Al mismo tiempo, la burguesía portuguesa, para salvar la banca, donde él vaya a poner más de 30.000 millones de euros, vaya a concertar con la burguesía europea, evidentemente, la introducción en el mercado mundial de las habitaciones. Parece que en este momento no hay caso ninguno como Lisboa. Para que tiene una idea, el salario mínimo está en 700 euros y es de 700 euros después de los impuestos. Atinge 1 millón de personas y solo 2% de los portugueses tiene un salario superior a 2.500 euros. Eso significa una habitación. Por ejemplo, yo vivo en Lisboa, en mi calle está un piso de 30 metros cuadrados, sin parque, sin elevador, ascensor, y el precio es 240.000 euros. Una renta normal en un lugar de periferia a 2 horas del centro de Lisboa para dos habitaciones puede llegar a 1.200 euros. Entonces, la vida se tornó absolutamente insustentable. Al mismo tiempo, el giro para el turismo ha sido hecho con base en una mano de obra migrante ultra explorada que viene sobre todo de Nepal y de India. El partido neofascista Chega, que ha sido ampliamente apoyado por el sector mediático empresarial, ha tenido una votación, ya tenía una votación muy importante a un año. En la verdad ha crecido 200.000 votos. Lo que pasa ahora es que el Partido Socialista ha perdido mucho más votos. Entonces, por la primera vez están al mismo nivel o posiblemente el número de diputados del Chega por causa de los diputados de la inmigración. ¿Cómo vamos a explicar esto? Bueno, primero, evidentemente, hay un apoyo internacional a la extrema derecha y los grupos neofascistas. Es un partido que tiene campañas electorales de masas de millones. No es un partido muy movilizador socialmente. Yo creo que en España, por heranza, porque la España tuvo una transición pacífica y no una revolución, hay como que un fascismo organizado de base, no solo en la falange, pero en organizaciones locales. Aquí no, es un fenómeno sobre todo electoral, pero un fenómeno electoral que ha colocado la siguiente situación en términos de gobernanza. El partido de derecha
que es el Partido Socialdemócrata, así se llama por cuenta de la revolución, pero es como el PP en Estado español. El partido de derecha ahora tiene que gobernar con la extrema derecha o con el Partido Socialista, pero si vaya a gobernar con el Partido Socialista, la pasoquización del Partido Socialista es inevitable. Se caerá de forma dramática. Al mismo tiempo, bueno, ¿cómo vamos a justificar esto? En mi opinión, creo que la izquierda ha cometido errores tremendos. El apoyo al gobierno de la Jeringonza, que ha sido un gobierno que ha hecho inúmeras leyes, incluso requisición civil y militar, no lo sé si se utiliza esta expresión en castellano, pero es cuando el Estado hace una ley de excepción para prohibir las huelgas. Eso ha sido hecho por la Jeringonza. Entonces, lo que tenemos en la Jeringonza es gobiernos asistencialistas, pero que no cambian la vida de la gente del punto de vista del empleo, de la habitación, de aquello que es fundamental. Y la gente, mucha gente, ve en el Partido Socialista una causa de los problemas, junto también con el Partido Socialdemócrata, porque el Partido Socialdemócrata vence las elecciones, pero no con una margen muy mayor en que los últimos años. La cuestión no es en el número de votantes. La novedad es que hay una extrema derecha y para mí la novedad es que no hay una extrema izquierda. En Portugal no hay una izquierda revolucionaria que consigue llegar al pueblo, hablar con los pequeños agricultores, hablar de la familia del punto de vista de cómo vamos a organizar la vida de la gente que trabaja 14, 16 horas y vive a 2 horas del trabajo, porque los padres están muertos cuando llegan a casa. No consigue hablar de la degradación de la escuela pública que ha sido transformada en una guardería. Las clases trabajadoras no consiguen tener el conocimiento. Y cuando habla del trabajo, habla mucho más de asistencia, de subsidio de paro, do que del sentido del trabajo. Entonces, me parece que muy bien la izquierda ha defendido las minorías, pero tiene también que defender las mayorías. Entonces, no es exclusivo, no es nosotros tenemos que defender la gran mayoría de la población, que incluye evidentemente las minorías oprimidas, pero tiene que ir más allá. Tiene que decir que las clases medias y los pequeños empresarios están absolutamente esmagados por esta política neoliberal que evidentemente los partidos fascistas defienden. Entonces, su política no hace nada de diferente, incluso hace lo peor del punto de vista de privatizaciones. La diferencia, y lo que es profundamente preocupante, es que todos los relatorios de seguridad del Estado indican que hay una estricta ligación entre la extrema derecha y milicias que empiezan persiguiendo a los inmigrantes, pero en la verdad ya se habla de restringir el derecho de huelga. Por tanto, lo que tenemos es una previsión de una deriva bonapartista que se va a ir un poco pasando en toda Europa y en los Estados Unidos, evidentemente. Raquel Varela, historiadora, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv para que podamos seguir haciendo periodismo, o también en el QR que aparece en sus pantallas. Les dejamos con un tema de Giorgio Gaber, Destra Sinistra. Hasta mañana.